Mateo Gabriel Herrera apretó la mandíbula mientras avanzaba apresuradamente por el Finger hacia el avión. Estaba enfadado, no, furioso. Este no era el día que había planeado. Como multimillonario acostumbrado a jets privados y itinerarios impecables, Mateo se encontraba en el último lugar que jamás imaginó, clase económica en un vuelo comercial saliendo de Ciudad de México. Peor aún, con destino a Bogotá en medio de un retraso por tormenta. Sus caros mocasines de cuero golpeaban impacientes el pasillo del avión mientras avanzaba lentamente detrás de los pasajeros que se movían con lentitud. Murmuraba por lo bajo, entrecerrando los ojos. Un bebé llorando en algún lugar adelante aumentaba su irritación. Genial, pensó. Bebés llorando. ¿Podía empeorar más este vuelo? Mateo se pasó una mano por su cabello rubio cenizo con frustración. Habían pasado 2 años desde su divorcio, 2 años enterrado en el trabajo, y la racha de mala suerte de hoy parecía que el universo se burlaba de él. Finalmente llegó a la fila 23, el número de asiento en su boarding pass arrugado, y se detuvo. Una joven madre ocupaba el asiento de la ventana, luchando por calmar a un bebé inquieto en sus brazos. En el asiento del medio, un segundo bebé dormía en un asiento de auto aprobado por la aerolínea que la madre seguramente había asegurado para el vuelo. Las aerolíneas permiten solo un bebé en regazo por adulto, así que había comprado sabiamente un asiento para uno de los gemelos. La irritación de Mateo se suavizó hasta convertirse en una leve simpatía al ver a la madre abrumada manejando sola a 2 pequeños. Es valiente, pensó para sus adentros. Se aclaró la garganta. Disculpe, dijo secamente, indicando que el asiento del pasillo, el suyo, estaba junto a ella. La mujer levantó la vista, con un bebé aún llorando sobre su hombro. Lo siento, murmuró, moviéndose para dejarlo pasar. En el espacio reducido, Mateo se movió con cuidado alrededor de la bolsa de pañales a sus pies y las piernitas que pataleaban en el aire. Al sentarse en el asiento del pasillo, vio por primera vez el rostro de la madre. Un destello de reconocimiento lo golpeó como un rayo. Conocía esos ojos. Incluso antes de que su mente lo procesara por completo, su corazón empezó a latir con fuerza. La mujer a su lado, esa madre agotada con piel morena cálida y ojos oscuros profundos llenos de estrés, era Sara. Sara Alana Herrera, su exesposa. La respiración de Mateo se detuvo. Por un segundo, pareció que la ruidosa cabina se quedó en silencio. El bebé llorando en sus brazos, el segundo bebé en el asiento junto a ella, el embarque caótico, todo a su alrededor se desdibujó. Solo podía enfocarse en el rostro de Sara, igualmente atónita, mirándolo de vuelta. Por un momento, ninguno habló. Los 2 años de silencio doloroso entre ellos parecieron cristalizarse en esta increíble coincidencia. Mateo, susurró Sara finalmente, su voz casi perdida bajo los llantos del bebé y el zumbido del aire de la cabina. Sus labios se abrieron por la sorpresa. Parpadeó rápidamente, procesando claramente que el hombre que acababa de sentarse a su lado era Mateo Herrera, el mismo hombre con quien había esperado nunca cruzarse así. Antes de continuar, tómate un segundo y únete a esta familia dando like. Si disfrutas historias llenas de emoción cruda, giros inesperados y lecciones reales, suscríbete ahora. Ayudas a que este canal llegue a más personas cuando te quedas con nosotros. Así que, gracias por estar aquí. Mateo abrió la boca, pero no salió sonido. Su garganta estaba seca. Solo asintió, confirmando su identidad, como si ella pudiera olvidarlo alguna vez. Sara, pensó, después de tanto tiempo. No la había visto desde el día en que se finalizó el divorcio. Y ahora aquí está, a centímetros, sosteniendo a un bebé, 2 bebés. Sus ojos se desviaron hacia los gemelos. Bebés gemelos, un niño y una niña, si los calcetines rosados de una y la mantita azul del otro eran indicio. Sintió un golpe en el pecho, emociones revueltas, confusión, incredulidad, un extraño destello de esperanza, pero luego una ola de dolor y enojo lo arrastró.
Ella había seguido adelante, al parecer. Tenía hijos, gemelos bebés. Mateo tragó saliva con dificultad, luchando por recomponerse. Sara acomodó al bebé en sus brazos, una niñita de rizos suaves, intentando calmarla. Notó que las manos de Sara temblaban ligeramente. Ella estaba tan sacudida por este encuentro como él. Yo, no esperaba, balbuceó ella suavemente. Él tampoco. Mateo finalmente encontró su voz, baja y tensa. Sara, ha pasado mucho tiempo. Las palabras sonaron insuficientes, pero ¿qué más podía decir? ¿Cómo saludas a la mujer que desapareció de tu vida, llevándose tu corazón, y que ahora aparentemente tiene su propia familia? Una mezcla de drama emocional y romance ligero giraba a su alrededor en esa fila estrecha del avión, invisible para los demás pasajeros. La tripulación seguía acomodando gente, ajena al drama silencioso que se desarrollaba en la fila 23. Los ojos de Sara brillaron con una mezcla de emociones, sorpresa, aprensión y algo parecido a la tristeza. Sí, ha pasado mucho, logró decir con una sonrisa educada pero temblorosa. El gemelo llorón se inquietó contra su hombro, así que lo meció suavemente, dándole palmaditas en la espalda. Mateo apartó la mirada del rostro de Sara para observar al niño que se retorcía. Ojos grandes marrones, puñitos aferrados a la blusa de Sara. El bebé tendría alrededor de 1 año, quizás un poco más. Gemelos. El otro bebé, el niño, dormía plácidamente en el asiento de auto, ajeno a la tensión. La mente de Mateo corría. Si estos eran los hijos de Sara, podrían ser. No. Cortó el pensamiento. Eso era imposible, ¿verdad? Se dio cuenta de que estaba mirando fijamente y se obligó a hablar, manteniendo un tono neutral. Son hermosos, dijo en voz baja, asintiendo hacia los bebés, un cumplido formal y distante. Sin embargo, su voz se suavizó a pesar de sí mismo. No podía evitarlo. La niñita tenía la nariz pequeña de Sara, y el rostro del niño dormido, parecía extrañamente familiar de una forma que Mateo aún no podía identificar. Una leve sonrisa agradecida tocó los labios de Sara. Gracias, dijo, acomodando el chupete rosa en la boca de la bebé. Y finalmente, por suerte, el llanto empezó a disminuir. La pequeña se relajó contra su madre, con hipo suave. En la relativa calma, Sara se atrevió a mirar de nuevo a los ojos de Mateo. Esto es toda una sorpresa, dijo, casi con una risa nerviosa en la voz. Mateo soltó el aliento que no sabía que estaba conteniendo. ¿Puedes repetirlo? Se pasó una mano por el rostro, aún intentando asimilar que este encuentro era real. De todos los vuelos, de todos los asientos. Notó que Sara observaba su atuendo, aún llevaba su traje gris carbón a medida de una reunión esa mañana, aunque la corbata estaba floja y la chaqueta ahora un poco arrugada. Tal vez ella estaba tan asombrada de verlo en clase económica como el de estar allí. Estoy yendo a Bogotá por negocios, explicó de antemano, respondiendo a la pregunta no dicha. Viaje de última hora. Mi jet no estaba disponible, así que tuve que tomar un vuelo comercial. Sara asintió, algunos rizos escapando del moño suelto en la parte superior de su cabeza. Entiendo. Dudó, luego añadió suavemente, yo voy rumbo a casa, a Bogotá. Casa. Así que ahora vivía en Bogotá. El pecho de Mateo se apretó. Bogotá había sido solo otra ciudad para él hacía 2 años, un lugar para reuniones de junta y conferencias con inversionistas. Pero ahora, la palabra Bogotá cobraba un nuevo significado. Era el hogar de Sara. Había estado allí todo este tiempo. Antes de que pudiera preguntar algo más, la voz del piloto crujió por el intercomunicador, anunciando la salida inminente e indicando a los pasajeros que tomaran sus asientos y abrocharan los cinturones. Mateo se abrochó rápidamente. Sara se movió para abrochar el suyo, con cuidado de no molestar a la niñita ahora somnolienta en sus brazos. Mateo notó que luchaba por manejar el cinturón con una mano mientras sostenía a la niña.
Sin decir palabra, se inclinó suavemente. Déjame ayudarte. Sus dedos se rozaron cuando tomó el cinturón y lo abrochó por ella. Una chispa de contacto, la primera vez que la tocaba en años, envió un escalofrío involuntario a través de ambos. Sara murmuró, gracias, y apartó la mirada, con las mejillas sonrojadas por un calor que no era solo por el esfuerzo de lidiar con los bebés. Mateo tragó saliva, su propio corazón saltando ante el breve roce. Incluso ahora, la química entre ellos no había desaparecido. Persistía en el aire cargado como electricidad antes de una tormenta. Mientras el avión rodaba hacia la pista y se preparaba para el despegue, un silencio incómodo se instaló. La mente de Mateo bullía con preguntas que no sabía cómo formular. Sara parecía igual de tensa, concentrada en sus hijos. Las azafatas hicieron sus chequeos finales. Las luces se atenuaron. La mirada de Mateo se dirigió a la ventana donde Sara miraba la lluvia rayando el vidrio, su perfil iluminado suavemente por las luces de la cabina. Se veía cansada, probablemente por cuidar sola a 2 bebés. Había una belleza delicada en su fatiga. Si algo, la maternidad había añadido una nueva profundidad a sus rasgos. En ese momento, mientras los motores rugían y el avión aceleraba por la pista, Mateo sintió el cambio más extraño en su enojo. Había subido a este avión consumido por la frustración ante inconvenientes triviales, retrasos, problemas de asientos, bebés llorando de extraños. Ahora, nada de eso importaba. Sara estaba allí. La única mujer que había amado de verdad, la mujer que dejó escapar, estaba al alcance de su mano, y tenía gemelos. 1000 pensamientos luchaban por dominar en la cabeza de Mateo. ¿De quién son esos hijos? ¿Se volvió a casar? ¿Por qué no lo sabía? Se dio cuenta, con un sobresalto, que desde el divorcio había evitado deliberadamente cualquier noticia sobre Sara. Era demasiado doloroso. Se había lanzado a expandir su imperio tecnológico, viajando, haciendo cualquier cosa para olvidar el vacío en casa. Había oído por un conocido mutuo que Sara se había mudado, pero nunca buscó detalles. Ahora se maldecía en silencio. ¿Cómo había sido tan cobarde? Si hubiera sabido que estaba en Bogotá, si hubiera sabido que tenía hijos. Las manos de Mateo se apretaron en los reposabrazos mientras la fuerza del despegue los presionaba contra los asientos. La niñita se inquietó de nuevo con el movimiento repentino, y Sara la meció suavemente, tarareando bajito. Mateo reconoció esa melodía, una nana familiar. Su garganta se cerró. ¿Cuántas noches había tarareado Sara suavemente para dormirlo en tiempos mejores, cuando solía acariciar su cabello después de un día agotador? En ese instante le golpeó cuánto extrañaba momentos simples como ese, y cuán completamente solo había estado desde entonces. El avión se niveló, los motores se calmaron a un zumbido constante, los pasajeros empezaron a relajarse. Una azafata pasó y discretamente le dio a Sara una almohada extra al verla con el bebé, ofreciéndole una sonrisa amable. Sara le agradeció. Mateo miró de reojo. La niñita finalmente se había dormido contra el pecho de Sara, con los labios diminutos chupando suavemente el chupete. Al otro lado, el niño dormía profundamente en el asiento de auto, ajeno a todo. Mateo reunió valor para romper el silencio. Mantuvo la voz baja. «¿Necesitas ayuda con algo?», ofreció, señalando el portabebés y las bolsas a los pies de Sara. No estaba seguro de qué podía hacer en los confines de un avión, pero le parecía mal no preguntar. Sara se volvió hacia él, con sorpresa en los ojos ante la pregunta gentil. Mateo Herrera no era conocido por su paciencia ni por ser protector. Era un hombre de salas de juntas y decisiones grandes, y sin embargo allí estaba, ofreciendo ayuda con bolsas de pañales y bebés. Ella logró una pequeña sonrisa genuina. «Creo que estamos bien por ahora», respondió suavemente. Luego añadió con un toque de calidez, «pero gracias». Mateo asintió. Pasó un momento incómodo. Ambos tenían tanto que querían decir, y sin embargo ninguno sabía por dónde empezar.
Habían pasado 2 años que habían levantado entre ellos un muro de palabras no dichas, tan alto como la distancia que habían mantenido. Era más fácil concentrarse en las practicalidades del presente que en el doloroso pasado. Así que Mateo señaló ligeramente al niño dormido. «Duerme bien, ¿verdad?» El rostro de Sara se iluminó con ternura al mirar a su hijo. «Por lo general, sí». Su hermana soltó una risita suave, con cuidado de no despertar a la niña. Ella es la más ruidosa. Siempre nos hace saber su opinión. Mateo se encontró sonriendo un poco. Esa risa suave de Sara era como un bálsamo para su corazón, despertando recuerdos. «¿Cómo se llaman?», preguntó, casi en un susurro. Sara dudó un segundo, y por un instante él temió que no respondiera, pero al final dijo: «Esta es Amara». Asintió hacia la bebé niña. «Y ese es Dorian», indicó al niño en el portabebés. Su voz acarició los nombres con el amor de una madre. «Dorian», repitió Mateo por lo bajo. Nombres únicos, hermosos y poderosos. Los dejó rodar en silencio en su mente. Notó que no había mencionado el apellido. Herrera, o les dio su apellido de soltera. La pregunta ardía sin pronunciarse. «Son preciosos», dijo con sinceridad. Un dolor se extendió en su pecho al contemplar a esos seres diminutos y frágiles. Si las cosas hubieran sido diferentes, tal vez ahora estaría sosteniendo a su propio hijo o hija. Pero él y Sara nunca. No habían llegado tan lejos. O eso creía. Una azafata pasó con una sonrisa cortés y preguntó si necesitaban algo. Mateo se dio cuenta de que ni siquiera se había quitado la chaqueta. Sara pidió un vaso de agua. Mateo pidió un whisky, pero rápidamente lo cambió por agua también, decidiendo que el alcohol no ayudaría con sus emociones crudas a 30.000 pies de altura. La azafata sintió y se fue. Sara lo miró con curiosidad. «¿Cancelaste el whisky?» «Nunca solías rechazar un buen scotch», dijo, intentando sonar ligera. Era cierto. Mateo tenía gusto por los single malt añejos, especialmente cuando estaba estresado. Se encogió de hombros. «Es un vuelo corto», mintió. En realidad, eran casi 2 horas hasta Bogotá, pero de repente quería tener la mente clara. «Y necesito estar alerta para mi reunión más tarde». Sara asintió educadamente. El silencio cayó de nuevo, más pesado esta vez, con todas las preguntas no dichas flotando en el aire. La mente de Mateo vagó al pasado, incapaz de evitarlo. ¿Cómo habían llegado a esto? 2 personas que una vez lo compartieron todo, ahora reducidas a charlas superficiales como extraños. Recordó la última vez que vio el rostro de Sara antes de hoy. Estaba marcado por el dolor y las lágrimas. Sin pensarlo, Mateo suspiró en voz alta. Sara lo oyó. Lo miró con preocupación. «¿Estás bien?», preguntó. La simple amabilidad en su pregunta casi lo deshizo. Después de todo lo que le había hecho pasar, ella aún podía preocuparse lo suficiente como para preguntar si estaba bien. Mateo asintió rápidamente. «Estoy bien». Solo pensando, logró esbozar una sonrisa tensa. Sus ojos grises se encontraron con los marrones de ella con sinceridad por un momento. «De verdad, es bueno verte, Sara», dijo suavemente. Y lo decía en serio. A pesar del shock y la confusión, se dio cuenta en el fondo de que estaba contento de que el destino hubiera cruzado sus caminos de nuevo. Los ojos de Sara se suavizaron, con un destello del viejo calor brillando a través. «Es bueno verte también, Mateo», respondió en voz baja. Había sinceridad allí, y nostalgia. Solo que no esperaba, se interrumpió, sin saber cómo terminar la frase. «No esperaba volver a verte nunca. No esperaba verte en un avión, de todos los lugares». La ambigüedad quedó suspendida entre ellos. Antes de que alguno pudiera intentar otra frase, el avión dio un sacudón repentino. Un rumor de turbulencia recorrió la cabina.
Los pasajeros murmuraron nerviosos. Sara instintivamente apretó más fuerte a Amara, con los ojos muy abiertos. El brazo de Mateo se movió por instinto, colocándose protectoramente frente a Sara y la bebé mientras el avión se sacudía. Las luces de cinturón se encendieron, y la voz calmada del capitán indicó a todos que permanecieran sentados. «Está bien», dijo Mateo suavemente. Sara asintió, soltando el aliento para mantenerse calmada por los niños. La turbulencia despertó a Dorian, que empezó a quejarse. «Oh, SHH. Está bien, mi amor», murmuró Sara, estirándose para acariciar al niño varón asegurado en el asiento del medio. Pero con Amara en brazos, le era difícil alcanzarlo. Mateo se desabrochó el cinturón a pesar del aviso sonoro. «Déjame a mí», dijo, ya levantando con cuidado a Dorian del portabebés. Lo atrajo a sus propios brazos con sorprendente facilidad, sosteniendo la cabecita diminuta como se debe. Sara lo observó atónita mientras Mateo, quien en su momento había evitado incluso sostener al recién nacido de un amigo, acunaba a Dorian contra su amplio pecho. El bebé se inquietó un momento, luego se calmó mientras Mateo lo mecía suavemente. «Tranquilo, pequeño. «Estás bien», murmuró Mateo, con una ternura desconocida en su tono. Lo acunaba casi por instinto. Tal vez eran los años de negociaciones en salas de juntas los que le daban esa seguridad confiada. Incluso el bebé parecía sentir consuelo en su agarre. El corazón de Sara se retorció al verlo. Mateo sosteniendo a un bebé de esa manera. Era hermoso y desgarrador a la vez. Despertaba emociones que creía haber enterrado. Habría sido un padre increíble. Si tan solo las cosas hubieran sido diferentes. Sara estabilizó su voz. «Gracias», dijo, y la gratitud que sentía era más profunda que solo por calmar a Dorian. Mateo ofreciendo ayuda, mostrando cuidado. Eran cosas que una vez había anhelado ver de él cuando más importaba. Mateo no levantó la vista. Sus ojos estaban en el niño en sus brazos. La manita de Dorian se había aferrado al cuello de la camisa de vestir de Mateo, y esos deditos agarrándolo hicieron que algo en el pecho de Mateo se hinchara y doliera. «No es molestia», murmuró. La turbulencia pasó, pero Mateo se quedó allí sosteniendo a Dorian, incluso con las luces de cinturón aún encendidas. Una parte de él no quería soltarlo. El vuelo finalmente se estabilizó. Después de unos minutos, Dorian volvió a dormirse contra Mateo. Un hilito de baba se filtró en la camisa de algodón italiano del multimillonario. Mateo soltó una risita suave al notarlo, sacudiendo la cabeza pero sonriendo. Sara se mordió el labio al verlos, conteniendo su propia risa. «Lo siento por tu camisa», susurró. Él levantó la vista y se encontraron sus ojos, y ambos rieron bajito. Se sintió natural, familiar, como un fragmento de su antigua complicidad brillando a través de las grietas del tiempo. «Es solo una camisa», susurró de vuelta. «No importa». Y se dio cuenta de que lo decía en serio. Por una vez, la tela cara por la que solía preocuparse era lo de menos. En ese intercambio de sonrisas, algo se calentó entre ellos. Era sutil pero poderoso, un toque de romance ligero, un destello de la comprensión que solían compartir. Mateo le devolvió con cuidado al dormido Dorian a Sara. Una vez que el cielo se calmó, sus manos se rozaron de nuevo durante el pase. Esta vez, ninguno se apartó demasiado rápido. Sara colocó al niño de vuelta en el portabebés asegurado y lo arropó amorosamente con su mantita. Amara ya estaba dormida en los brazos de Sara, y ella la acomodó suavemente en su regazo con apoyo. Ambos bebés dormían ahora inocentemente, ajenos a la tormenta de emociones en los adultos a su lado. Mateo se dio cuenta de que su brazo aún estaba parcialmente alrededor de Sara desde que ayudó con el bebé. Lo retiró lentamente, sintiendo de inmediato la pérdida de su calor. Quería seguir hablando, preguntar tantas cosas. Pero con los bebés dormidos, Sara recostó la cabeza contra el respaldo, con el cansancio evidente. Cerró los ojos un momento,
respirando profundo. Mateo contempló su perfil en la luz tenue. Estaba tan hermosa como siempre, quizá incluso más ahora. Había una nueva madurez, una fuerza maternal en ella, pero también sombras de agotamiento. Mientras Sara descansaba los ojos, los pensamientos de Mateo vagaron. Recordó la última vez que había visto su rostro tan cansado. Hace 2 años, la noche en que todo se derrumbó. Hace 2 años, Bogotá. El recuerdo llegó sin invitación, arrastrando a Mateo de vuelta a una noche lluviosa en Bogotá. En ese entonces, Bogotá había sido su hogar, su ciudad. Sara y Mateo se habían mudado allí después de su boda de cuento de hadas, eligiendo Bogotá por su vibrante cultura y su creciente escena de negocios. Y para poner distancia entre Mateo y su familia entrometida en Ciudad de México. Tenían una hermosa casa en el exclusivo barrio de Chapinero Alto, y por fuera, una vida perfecta. Mateo recordó a Sara de pie en la puerta de su mansión moderna, su silueta recortada por los relámpagos afuera. Tenía lágrimas en los ojos. Ya no puedo más, Mateo. Su voz se había quebrado esa noche. Nunca estás aquí. Estamos casados, pero me siento tan sola. Él acababa de regresar de otro viaje de negocios de una semana, exhausto e irritable. Su startup convertida en corporación estaba a punto de una gran salida a bolsa, y la presión era inmensa. En lugar de saludarla con un abrazo, esa noche pasó de largo, murmurando sobre una llamada con inversionistas que tenía que hacer. Esa fue la gota que colmó el vaso para Sara. El drama emocional explotó entre ellos. Discutieron en el vestíbulo mientras el trueno rugía afuera. Sara lo acusó de elegir el trabajo sobre su matrimonio una y otra vez. Mateo, a la defensiva y estresado, espetó que lo hacía por ellos, por su futuro. Nuestro futuro, había llorado Sara, con angustia en los ojos. ¿Qué futuro, Mateo? Ni siquiera hablamos ya. Nunca estás para pensar siquiera en formar una familia. Se detuvo, con la voz quebrada. Quería que tuviéramos una vida, tal vez hijos, pero ni siquiera puedes estar presente para la cena, mucho menos para eso. Mateo recordó el puñal de esas palabras. La idea de tener hijos siempre lo había puesto nervioso. No estaba seguro de ser un buen padre, dado su propia infancia. Sus padres eran fríos, y el amor en la casa de los Herrera siempre había sido condicional. Había querido esperar a consolidar su imperio primero, pero nunca lo comunicó claramente, y ciertamente no en ese momento acalorado. En cambio, dijo algo que lamentó al instante. No estoy listo para hijos, Sara. Tal vez nunca lo esté. Pensé que lo entendías. Su tono había sido duro, resonando en el vestíbulo de mármol. El rostro de Sara se desmoronó. No, tú no entiendes. Nunca necesité que fueras multimillonario, Mateo. Necesitaba que estuvieras aquí. Necesitaba que fueras mi esposo. Cambiaría todo esto, había señalado alrededor de la lujosa casa a través de sus lágrimas, solo por tenerte verdaderamente presente y queriendo una familia conmigo. La luz parpadeó con la tormenta afuera. La frustración de Mateo estalló. Se sintió acusado, acorralado, así que contraatacó. ¿Sabías cuáles eran mis metas cuando te casaste conmigo?, gritó al instante, odiándose por ello. No actúes como si no disfrutaras este estilo de vida. ¿O pensaste que el dinero caía del cielo? Tengo que trabajar duro para darte todo esto. En el momento en que las palabras salieron de su boca, vio a Sara retroceder como si la hubieran abofeteado. Sus ojos se abrieron con dolor. Todo esto, susurró. Nunca pedí todo esto, Mateo. Te pedí a ti. El hombre del que me enamoré nunca habría dicho algo tan cruel. Él había dado un paso hacia ella, arrepintiéndose, intentando tomar su mano. Pero ella se apartó. Había una determinación en su rostro que él nunca había visto antes, a través de las lágrimas. Puede que me haya casado con un multimillonario, dijo suavemente, pero seguro que no me casé con un CEO sin corazón.
Me casé con el hombre que me traía flores de un vendedor ambulante en nuestra primera cita, que bailaba conmigo en la cocina, que decía que quería hacerme la mujer más feliz del mundo. Su voz tembló. ¿Dónde está ese hombre, Mateo? Porque el que tengo enfrente es un extraño. Mateo no tuvo respuesta. Se quedó allí, con la culpa y el orgullo luchando dentro de él. Estaba trabajando para hacerla feliz, ¿verdad? Para asegurar su futuro. Pero en algún momento del camino había perdido de vista lo que ella realmente necesitaba, y tal vez sus propios miedos lo habían llevado a mantenerse a distancia. La pelea escaló con emociones atronadoras. Sara finalmente declaró entre sollozos que no podía quedarse en el matrimonio si nada cambiaba. Mateo, herido y demasiado orgulloso para suplicar, dijo que tal vez deberían tomarse un descanso si eso era lo que ella quería. Recordó el destello de dolor en sus ojos ante eso. Quizás ella había esperado que él luchara por ella, por ellos. En cambio, en su terca ira, la dejó ir. Esa noche, Sara se fue. Empacó una maleta mientras Mateo rumiaba en su oficina, bebiendo un vaso de scotch y golpeando la pared por frustración consigo mismo. Para cuando salió a disculparse, ya era tarde. Su auto se había perdido en la noche tormentosa. Se divorciaron oficialmente unos meses después. Fue un procedimiento legal discreto. Sara rechazó cualquier manutención conyugal o acuerdo más allá de lo que le correspondía. Mateo había intentado ser generoso, pero ella no lo aceptó. Su orgullo era fuerte. Se las arregló sola, como siempre lo había hecho. Lo último que supo fue que se mudó a una nueva ciudad para empezar de cero. Y ahora se daba cuenta de que esa ciudad era Bogotá. Sorpresa tras sorpresa, Mateo ahora comprendía la profundidad de sus errores. Había dejado que su orgullo y el trabajo ahuyentaran al amor de su vida. Y la cruel ironía, se volvió aún más exitoso después del divorcio, pero no significaba nada. Llegaba a casa a una mansión vacía y cenas en el microondas. Sin risas, sin abrazos cálidos, solo un éxito frío. Había intentado salir con otras mujeres casualmente desde entonces, pero ninguna se comparaba con la vitalidad de Sara, con su corazón genuino. Mateo seguía técnicamente soltero, con los tabloides vinculándolo ocasionalmente a modelos o herederas, pero ninguna pareja actual captaba realmente su interés. Estaba solo en la cima. Sara, mientras tanto, claramente había construido una nueva vida, una que incluía dos pequeñas vidas. El estómago de Mateo se apretó al considerar lo obvio. Después de dejarlo, debió haber conocido a alguien, haberse enamorado o al menos entrado en una relación y tenido hijos, gemelos nada menos. Ese pensamiento despertó una amarga celosía y un profundo arrepentimiento. Él debería haber sido el padre de sus hijos. Ese había sido alguna vez su sueño también, enterrado bajo sus miedos. Si tan solo pudiera tener una segunda oportunidad, lamentó en silencio. Pero al ver a esos bebés, quedaba claro que tal vez era demasiado tarde. Ella tenía una familia ahora. Parpadeó para alejar el viejo recuerdo, regresando al presente. Mateo abrió los ojos. Sara lo miraba con curiosidad. Tal vez había suspirado o murmurado algo en su ensimismamiento. Afuera de la ventana, el atardecer se estaba juntando. El avión comenzaba su descenso. El capitán anunció que aterrizarían en Bogotá en breve. Sara ofreció una sonrisa tentativa. Estabas a millones de kilómetros de distancia, dijo suavemente. Pensando en el trabajo, Mateo negó con la cabeza, eligiendo la honestidad en ese momento. No, pensando en el pasado, en realidad. Sus ojos grises buscaron los de ella, intentando medir sus sentimientos. Sobre nosotros. Los labios de Sara se abrieron por la sorpresa ante su franqueza. Esta vez no apartó la mirada. Yo también pienso en el pasado a veces, admitió, con la voz apenas por encima de un susurro. Había un peso allí. Tantas cosas no dichas. Miró a los gemelos, ambos aún durmiendo como angelitos durante el descenso.
Tienen alrededor de un año, ¿verdad? Se aventuró suavemente, con el corazón latiéndole fuerte al tocar el tema de sus hijos. Sara bajó la vista hacia sus bebés, su expresión suavizándose. 15 meses, dijo, acariciando distraídamente el bracito diminuto de Amara. 15 meses. Mateo hizo un cálculo rápido en su cabeza. Eso significaría que nacieron aproximadamente un año y medio después del divorcio. Quizás un año después de que ella se fue, así que debió haberlos concebido hace unos 2 años. Un extraño destello de esperanza y confusión se encendió en él. Hace 2 años, poco después de su separación. Su pulso se aceleró. Hizo la siguiente pregunta con cuidado, intentando mantener la voz neutral. ¿El padre está en la foto? Sara se tensó ligeramente. Oyó el sutil temblor en su pregunta. Por un momento, no respondió. Luego tomó aire. No, somos solo yo y ellos. Mateo se dio cuenta de que había estado apretando el reposabrazos tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Lo soltó, exhalando. No había padre, solo ella. Esa respuesta por sí sola no confirmaba nada específico, pero planteaba más preguntas. Si no se había vuelto a casar ni tenía una pareja que se quedara, ¿qué significaba eso? ¿El padre la había abandonado? El pensamiento hizo que Mateo se erizara protectoramente, sorprendiéndose a sí mismo. ¿Cómo podía cualquier hombre dejar a Sara, especialmente con hijos? Sintió una oleada de ira hacia el hombre desconocido, y al mismo tiempo, un destello de protección hacia Sara y los gemelos, pero también, ¿era posible que no hubiera otro hombre en absoluto? Antes de que pudiera formular otra pregunta, las azafatas vinieron a ayudar a Sara a prepararse para el aterrizaje, recogiendo la almohada y asegurándose de que el asiento de auto estuviera bien asegurado. Mateo ayudó recogiendo un sonajero que había caído al pasillo. Su conversación anterior quedó en pausa, cargada de implicaciones. La mente de Sara corría quizás incluso más rápido que la de Mateo. Sus sutiles indagaciones le decían que estaba intentando armar el rompecabezas. Sabía que este momento llegaría si alguna vez lo volvía a ver. ¿Sospecha?, se preguntó. Sara había temido y esperado este día a partes iguales. El día en que él podría enterarse de la verdad sobre Amara y Dorian. Mientras el avión aterrizaba con un golpe en la pista de El Dorado, tanto Sara como Mateo sintieron que sus estómagos se revolvían, en parte por el aterrizaje, sobre todo por los nervios. Las luces de neón del Aeropuerto Internacional El Dorado brillaban. Una ligera llovizna de antes había dejado la pista reluciente bajo los reflectores. «Estamos en casa», susurró Sara a sus bebés, más para centrarse a sí misma que por otra cosa. Bogotá era su hogar ahora, y a pesar de la sorpresa de ver a Mateo, se alegraba de estar de vuelta en terreno familiar. Mateo permaneció en silencio, perdido en sus pensamientos, hasta que el avión llegó a la puerta. Cuando el letrero de cinturón abrochado se apagó con un din, comenzó el caos del desembarque. Los pasajeros se levantaron para agarrar el equipaje de mano. Una fila se formó en el pasillo. Sara se quedó sentada, sabiendo que lidiar con 2 bebés y bolsas tomaría tiempo extra. Mateo también se quedó sentado a su lado en lugar de unirse a la fila impaciente. Ofreció una pequeña sonrisa. No hay prisa, supongo. No voy a ir a ningún lado sin mi equipaje de mano, que está allá atrás en el compartimento. Era una excusa. En realidad, su carrión estaba justo arriba, pero no quería dejar el lado de Sara todavía. No hasta que terminaran esta conversación, y no hasta asegurarse de que ella bajara del avión. Está bien, ella vio a través de su pequeña mentira cortés y dio un leve asentimiento de agradecimiento. Mientras la gente delante de ellos salía lentamente, Sara comenzó a recoger sus cosas. Guardó la botella de fórmula medio vacía y el paño de eructar en la bolsa de pañales. Mateo ayudó sosteniendo la bolsa abierta. Luego desabrochó la base del portabebés del cinturón. Pronto solo quedaron ellos en la fila mientras la multitud avanzaba.
Mateo se levantó y sacó su elegante maletín negro del compartimento superior. También bajó un cochecito plegado que estaba guardado allí, probablemente de Sara. Lo reconoció como uno de esos cochecitos dobles colapsables. Con manos expertas, lo abrió en el pasillo. Sara lo miró con leve sorpresa. «No tienes que». Él negó con la cabeza. «Quiero hacerlo», logró esbozar una pequeña sonrisa. «Hace tiempo que no armo nada yo mismo», dijo, refiriéndose a cómo ahora solía tener personal para esas tareas. «Pero creo que lo tengo». El cochecito hizo clic en su lugar. Sara acomodó a Amara, que empezaba a despertar, sobre su hombro. Mateo levantó con cuidado a Dorian del portabebés. El pequeño se quejó al despertar, pero el suave balanceo de Mateo lo calmó. Lo colocó en uno de los asientos del cochecito. Asegurando la correa, Sara puso a Amara, ahora completamente despierta, en el otro asiento y la abrochó. Los gemelos miraban alrededor con ojos grandes y curiosos, explorando el nuevo entorno ahora que el avión estaba casi vacío. Cuando Sara alcanzó la bolsa de pañales, Mateo la tomó con naturalidad. «Yo la llevo», insistió, colgándosela al hombro junto con su propia bolsa. Sara abrió la boca para protestar, luego la cerró, cediendo con un suspiro agradecido. Manejar 2 bebés sola en un vuelo era duro. Aceptaría la ayuda por ahora. Mientras finalmente salían del avión, uno detrás del otro con el cochecito entre ellos, las azafatas les desearon corteses despedidas. Al entrar en el Finger, Mateo sintió la humedad de Bogotá incluso en el corredor. Era principios de noche en junio, y el aire sureño era cálido y pesado, un contraste marcado con el fresco del avión. Sara se detuvo para ajustar un gorrito de sol diminuto en la cabeza de Amara y proteger sus ojos de las luces del aeropuerto. «Gracias, Mateo», dijo suavemente, «por ayudar». Él capturó su mirada, ofreciendo una sonrisa tranquilizadora. «No es nada, de verdad». Luego, tras una pausa, añadió, «me alegra haber estado aquí». El doble sentido no se les escapó a ninguno. Los ojos de Sara brillaron con una emoción que él no pudo descifrar del todo, algo entre gratitud y un dolor persistente. Asintió y empezó a empujar el cochecito por el Finger. Mateo caminó a su lado, con una mano ligeramente sobre el cochecito también, como si fuera lo más natural del mundo hacerlo juntos. El bullicio del aeropuerto El Dorado los envolvió al salir de la puerta. Anuncios resonaban por encima, y los viajeros pasaban apresurados en todas direcciones. Por un momento, Mateo y Sara se movieron juntos en una isla de calma propia en medio de la multitud. 2 exes uno al lado del otro, acompañados por 2 querubines gemelos parpadeando ante el mundo brillante. Se dirigieron a la recogida de equipaje. Sara tenía una maleta grande por retirar. Mientras esperaban que la cinta empezara a girar, Mateo se encontró balanceando suavemente el cochecito de un lado a otro para mantener contentos a los gemelos. Amara gorgoteó y extendió una manita hacia él. Instintivamente, él extendió un dedo que ella agarró con sorprendente fuerza. La simple confianza en ese agarre infantil envió una calidez que lo inundó. Sonrió hacia abajo. «Hola, pequeña», arrulló suavemente. Sara observó el intercambio en silencio. Ver a Mateo interactuar tan dulcemente con Amara le derritió el corazón y al mismo tiempo le dolió con un arrepentimiento agridulce. Alguna vez había imaginado una escena exactamente como esta, Mateo como un padre orgulloso y dedicado. Y parecía natural en él. Merecían conocerlo, pensó de repente. Él merece conocerlos. La idea la asustaba, pero también se sentía correcta. Mantener a los gemelos alejados de él, de su padre, sin importar su complicado pasado, ahora se sentía mal. Pero ¿cómo siquiera empezar esa conversación? Pronto, la cinta traqueteó y empezó a girar. Mateo dio un paso adelante sin que se lo pidieran, identificando la maleta de Sara, una morada con una cinta amarilla atada al asa. La levantó con facilidad del cinturón y la colocó en el suelo. «La tengo», dijo.
Sara le dedicó otra sonrisa agradecida. Gracias. Aseguró el mango telescópico de la maleta y la equilibró mientras aún sostenía el cochecito. Era mucho que manejar. Mateo tomó suavemente el mango de la maleta de su mano. Por favor, déjame. Su tono era casi suplicante. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para serle útil en ese momento. Tal vez para compensar, aunque fuera en pequeña medida, las formas en que no había estado allí antes. Ella cedió una vez más. Está bien. Había una tensión silenciosa entre ellos mientras comenzaban a caminar hacia la salida y el área de estacionamiento. Ninguno sabía bien qué decir. Había tanto que abordar, pero ¿por dónde empezar? Al llegar a la acera afuera, la cálida brisa nocturna de Bogotá los envolvió. Era esa hora intermedia en que el cielo era de un azul profundo, aún no oscuro. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos. Sara dudó, luego habló. Íbamos a tomar un taxi a casa. Había planeado originalmente subir la maleta al Transmilenio o tomar un taxi, pero ahora con Mateo allí. Mateo negó con la cabeza de inmediato. Tengo un servicio de auto esperándome. Por supuesto que sí, incluso volando comercial, su asistente había organizado una recogida en un SUV negro. Señaló al otro lado del carril de recogida, donde un chofer con un cartel que decía Herrera esperaba junto a un Cadillac Escalade. Ven conmigo, ofreció Mateo, mirándola a los ojos con sinceridad. Por favor, te llevo a casa. Es lo menos que puedo hacer. Sara vaciló. Su primer instinto fue rechazar cortésmente. Estaba acostumbrada a hacer las cosas sola y temía pasar más tiempo con Mateo del necesario. Temía qué sentimientos podría despertar. Pero luego imaginó intentando manejar a los gemelos y el equipaje en un taxi normal por su cuenta y suspiró. Sería mucho más fácil con su ayuda, y más cómodo para los bebés. Está bien, aceptó suavemente. Gracias. El alivio cruzó el rostro de Mateo. Hizo una señal al chofer, quien se acercó corriendo para ayudar. El hombre, un señor educado de mediana edad, abrió la puerta trasera del SUV. Mateo dobló el cochecito rápidamente y se lo entregó al chofer para guardarlo en el maletero junto con la maleta. Sara subió primero al asiento trasero y comenzó a abrochar a los bebés en los asientos infantiles del auto. Los había solicitado al servicio de autos cuando reservó el vuelo. Uno no viaja con gemelos sin planear. Una vez que Amara y Dorian estuvieron seguros y contentos, Sara se deslizó al asiento del medio, entre sus asientos. Mateo se sentó junto a Dorian, encerrando efectivamente a Sara entre él y el asiento de Amara. La cercanía en el espacio reducido del SUV hizo que su corazón latiera nervioso. El aroma de la colonia de Mateo, amaderado y familiar, se mezclaba con el leve olor a talco de bebé que se adhería a ella. Era una combinación extrañamente reconfortante. Mientras el auto se alejaba, las luces de la ciudad pasaban en destellos. Mateo le dio al chofer la dirección de Sara en voz baja. Ni siquiera le preguntó, simplemente asumió que la llevaría hasta casa. Sara se sorprendió levemente de que recordara su antiguo barrio, pero luego se dio cuenta de que su dirección era nueva para él. Debía haber planeado preguntarle, pero ella solo le había dicho que vivía en Bogotá, no exactamente dónde. Lo miró. ¿Cómo supiste? Él se rascó la nuca, un gesto revelador de leve vergüenza. Tal vez miré la etiqueta de tu maleta cuando la agarré, admitió. En efecto, su nombre y dirección estaban en la etiqueta. Parecía casi avergonzado. Lo siento. Debí haber preguntado. Solo no quería asumir que me dejarías llevarte a casa. Sara sintió una mezcla de diversión y ternura. No era propio del Mateo confiado que conocía mostrarse tan inseguro. Está bien, dijo. Aprecio el viaje. Hizo una pausa y añadió con un toque de broma, y el trabajo de detective. Él soltó una risita suave, aliviado de que no estuviera molesta.
Los bebés balbuceaban bajito, observando las luces de Bogotá por las ventanas. Durante unos minutos, condujeron en silencio, escuchando el suave jazz que el chofer había puesto. Pasaron por lugares familiares de Bogotá, el contorno de los rascacielos del centro, el brillo de la rueda de la fortuna en el Parque Simón Bolívar, los carteles de equipos locales cerca del Movistar Arena. La ciudad estaba viva y bulliciosa, pero dentro del auto se sentía como una delicada burbuja de privacidad. Mateo finalmente se aclaró la garganta. Esta era su oportunidad de hablar lejos de las multitudes. Sara, sobre lo de antes en el avión, comenzó con cautela. Quería decirte que lo siento si encontrarte conmigo te incomodó. Sara lo miró sorprendida. No tienes que disculparte. Fue un shock, sí, pero no fue algo malo. Logró una pequeña sonrisa. Yo también soy responsable por no decir nada. Estaba igual de impactada. Quiero decir, ¿qué probabilidades había? Él asintió, reconociendo que el destino les había lanzado una curva inesperada. Mateo tomó aire y habló con más sinceridad. También quiero disculparme por todo, por cómo terminaron las cosas. Su voz se volvió pesada. Me arrepiento tanto, Sara. De cómo me comporté. Yo. Sara levantó una mano suavemente, parpadeando para contener lágrimas repentinas ante sus palabras. No esperaba una disculpa tan pronto, y no en un auto oscuro con sus hijos entre ellos. Le dolía el corazón de una forma extraña. Mateo, no hagamos esto aquí, susurró, mirando al chofer, que discretamente mantenía los ojos en la carretera, y a los gemelos, que, aunque bebés, creaban una barrera de oídos pequeños aunque no entendieran. Mateo se dio cuenta de que el escenario no era ideal para una conversación tan personal. Contuvo la cascada de disculpas que había acumulado durante 2 años. Tienes razón. Lo siento, dijo suavemente. Luego soltó una risa sin humor. Ahí voy de nuevo, disculpándome. Sara dejó escapar una risa leve. Está bien. Notó cómo las luces de la ciudad jugaban sobre el rostro de Mateo. Se veía cansado y vulnerable. Era muy diferente del hombre arrogante y enojado que vio por última vez durante el divorcio. El tiempo los había cambiado a ambos. Ya se acercaban a su barrio, una calle tranquila arbolada en una zona de clase media. El SUV giró hacia el complejo donde estaba el townhouse de Sara. Era un lugar modesto y acogedor que había logrado comprar el año pasado con su salario como diseñadora gráfica. Muy lejos de la mansión que una vez compartió con Mateo. Pero era su hogar. El auto se detuvo frente a su unidad. Antes de que Sara pudiera desabrocharse, Mateo ya estaba afuera en la acera, ayudando al chofer a descargar el cochecito y la maleta. Luego abrió la puerta del lado de Sara. Ella bajó con cuidado, estirando las piernas, y fue a desabrochar a los bebés de sus asientos. Mateo estaba allí para tomar a Dorian, levantándolo suavemente mientras Sara tomaba a Amara. El aire cálido de la noche estaba lleno del canto de los grillos. La luz del porche de un vecino iluminaba al pequeño grupo ahora reunido frente a la casa de Sara. Sara buscó sus llaves, equilibrando a Amara en su cadera. Mateo empujó rápidamente la maleta hasta la puerta y esperó. Hubo una pausa incómoda mientras estaban en el umbral. Sara de repente se sintió cohibida. Su hogar era humilde, un townhouse de 2 habitaciones que podía permitirse con su sueldo. ¿La juzgaría Mateo? Era tonto. ¿Por qué le importaba lo que pensara de su casa? Tal vez porque una vez habían compartido una vida de lujo y ahora su vida era muy diferente. Abrió la puerta y la empujó. Las luces interiores estaban bajas, las tenía en un temporizador automático. Era ordenado, decorado con calidez, fotos familiares, algo de arte y, sobre todo, todos los signos evidentes de bebés, un tapete de juegos en el suelo, un par de peluches en el sofá, una silla alta junto al comedor. Sara se volvió hacia Mateo, que aún sostenía a Dorian. ¿Quieres entrar un momento?
preguntó suavemente, sorprendiéndose a sí misma. Una parte sentía que era solo cortesía después de tanta ayuda. Otra parte quería que entrara, aunque fuera para ver un vistazo de esta vida que se había perdido, o tal vez para continuar la conversación que necesitaban tener. Mateo pareció esperanzado y vacilante a la vez. Solo si estás cómoda con eso, dijo. No quiero entrometerme. Si no fuera por ti, aún estaría luchando por sacar la maleta del auto, le aseguró. Así que sí, entra. Y creo que debemos hablar. La última parte la dijo en un tono más serio. Mateo asintió, con el corazón latiéndole fuerte. Este era el momento. Finalmente iban a enfrentar al elefante en la habitación. Entró, llevando a Dorian consigo. El chofer ya se había ido, y la noche estaba tranquila afuera mientras Sara cerraba la puerta tras ellos. Dentro, Amara se animó al ver su casa y balbuceó feliz. Sara la bajó al tapete suave de juegos. La pequeña inmediatamente agarró un conejito de peluche y lo sostuvo, tambaleándose en sus piecitos inestables de esa forma adorable que tienen los niños de 15 meses. Dorian, ahora completamente despierto en los brazos de Mateo, le palmeó la mejilla con curiosidad. Mateo soltó una risa sorprendida ante la audacia del niño. «Hola, pequeño», dijo, balanceándolo, lo que provocó una risita. Sara observó la escena y no pudo evitar sonreír. Era surrealista y conmovedor ver a Mateo en su sala, interactuando sin esfuerzo con sus hijos. Sus hijos. Sacudió el pensamiento. Aún no. Necesitaba estar segura antes de hacer declaraciones. Toma asiento, dijo Sara, señalando el sofá. Mateo se sentó, con Dorian aún en su regazo, y miró alrededor. Sus ojos se posaron en una foto enmarcada en un estante. Era Sara sosteniendo a los gemelos como recién nacidos, envueltos en mantas de hospital, con una sonrisa cansada pero radiante. No había padre en esa foto, solo Sara y los bebés. El corazón de Mateo se apretó. Sara notó que su mirada se detenía en la foto. Tomó una respiración profunda. Se había acabado el tiempo de evasivas. Caminó hasta allí y levantó suavemente el marco. Se sentó en el sofá junto a Mateo, manteniendo una distancia respetuosa, y le entregó la foto. Ese fue el día que nacieron, dijo en voz baja. La tomó una amiga. Mateo estudió la imagen. Los gemelos eran tan pequeños en los brazos de Sara, sus ojos hinchados por lágrimas de alegría y agotamiento. Se veía sola, pero decidida. Mateo cerró los ojos brevemente, sintiendo el escozor de las lágrimas. Debería haber estado allí sosteniendo su mano, compartiendo ese momento. Sara, su voz se quebró. Se obligó a hacer la pregunta que lo había quemado desde que vio a los gemelos. ¿Son míos? Las manos de Sara temblaron ligeramente en su regazo. Había imaginado esta conversación en su cabeza innumerables veces. La había practicado incluso. Pero ahora que ocurría, se sentía desprevenida. Honestidad, se recordó. Él merece la verdad. Miró a Mateo directamente, con los ojos ya brillantes por las lágrimas. Sí, susurró. Son tuyos, Mateo. Amara y Dorian, son tus hijos. Aunque lo había sospechado, oír la confirmación directa lo dejó tambaleante. Un suave jadeo escapó de él. Bajó la vista hacia Dorian, el niño con rizos suaves y claros no muy distintos a los suyos de pequeño, y comprendió por qué el niño le parecía familiar. Vio un poco de sí mismo en ese rostro curioso. Y los ojos de Amara eran los ojos de Sara. Eran sus hijos. Era padre. Yo tengo un hijo y una hija. La voz de Mateo tembló de emoción y asombro, como si decirlo en voz alta lo hiciera real. Dorian eligió ese momento para chillar y estirar los brazos hacia su madre. Sara lo tomó suavemente de las piernas de Mateo y lo bajó al tapete junto a Amara. Los gemelos se acercaron el uno al otro,
balbuceando en su lenguaje secreto de gemelos mientras jugaban con bloques, ajenos por completo al cambio sísmico que ocurría en el mundo de los adultos. Sara se volvió hacia Mateo, que aún miraba a los gemelos con asombro. ¿Por qué? Comenzó, pero su garganta se cerró. Apartó los ojos de los niños para mirarla, con dolor y un atisbo de acusación en su expresión. ¿Por qué no me lo dijiste? Las lágrimas rodaron por las mejillas de Sara ahora. Había esperado su dolor y su enojo. Se sentía justificada en sus decisiones y culpable al mismo tiempo. Me enteré de que estaba embarazada unas semanas después de irme, explicó suavemente. Después de esa pelea, estaba tan destrozada que ni siquiera noté que había atrasado mi periodo. Esbozó una media sonrisa triste. Fui al médico y me dijeron que eran gemelos. Me quedé en shock, asustada. Mateo escuchaba atentamente, con el rostro marcado por el remordimiento mientras cada palabra calaba hondo. Sara continuó, con la voz temblorosa. Pensé en llamarte cientos de veces, pero cada vez que tomaba el teléfono, recordaba cómo habíamos terminado. Las cosas que ambos dijimos. Se secó la mejilla. Dijiste que no estabas listo para tener hijos, que tal vez nunca lo estarías. Y en ese momento, estabas tan enojado. Los dos lo estábamos. Mateo abrió la boca, pero Sara levantó la mano, queriendo terminar. Luego se firmaron los papeles. Y yo, no quería ser la mujer que te atrapara o te arrastrara de vuelta por obligación. Estaba preparada para hacerlo sola. Tenía el apoyo de mi mamá y mis amigas. Me dije que era lo mejor. Tragó saliva con fuerza. Pero te escribí una carta. Una carta, repitió Mateo, sorprendido. Ella asintió, mirando sus manos. Vertí todo en ella. Te conté sobre el embarazo, cómo me sentía, cuánto lo sentía por todo, y cómo deseaba que las cosas hubieran sido diferentes. Una lágrima cayó sobre su mano. La envié a la sede de Industrias Herrera, a tu atención. Fue hace poco más de 2 años. Asumí que la recibirías eventualmente, aunque no quisieras verme. Mateo frunció el ceño. Nunca había visto tal carta. No recibí ninguna carta, dijo lentamente. Sara levantó la vista, confundida. La envié a la sede de Industrias Herrera. A tu nombre. ¿De verdad nunca la recibiste? Mateo negó con la cabeza y una oscura realización lo golpeó. Murmuró una maldición por lo bajo, lo suficientemente suave como para no ser grosera. Mi padre, dijo con amargura. Aún tenía participación en la empresa entonces, aún supervisaba parte de mi correspondencia. Es posible que la haya interceptado. Los ojos de Sara se abrieron de par en par. Ricardo Herrera, el padre de Mateo, nunca había aprobado su matrimonio. No había sido abiertamente cruel con Sara, pero era frío y desdeñoso, dejando claro que pensaba que ella no era una pareja adecuada para su hijo. Una mujer negra protectora de familia de clase media no encajaba en la línea de viejo dinero de los Herrera, según Ricardo. ¿Él sabía que me fui?, preguntó Sara, con voz baja. Mateo asintió. Le conté sobre el divorcio después de que se finalizó. Estaba aliviado, francamente. Hizo una mueca de vergüenza, recordando cómo su padre le había dado palmadas en la espalda por recobrar el sentido. Si llegó una carta tuya, probablemente pensó que era mejor que nunca la viera. Por mi propio bien, en su visión retorcida. Sara cerró los ojos, con ira y decepción creciendo. Todo este tiempo había pensado que Mateo había ignorado su carta, que la había ignorado a ella y a los niños, pero si nunca lo supo. Apretó la mandíbula. Tu padre siempre pensó que yo era una distracción para ti. Mateo extendió la mano con vacilación y colocó la suya sobre la de ella. Lo siento tanto, dijo, con voz ronca. Si hubiera sabido, habría estado allí. En un latido, Sara. Tienes que creerme. Sus ojos también brillaban con lágrimas ahora. La revelación lo había sacudido claramente.
Sara miró sus manos, la de él, más grande y más clara, cubriendo suavemente su piel morena. El calor familiar aún estaba allí. Le creyó. En su corazón, sí. Mateo tenía muchos defectos, pero huir de la responsabilidad no era uno de ellos. No si realmente lo hubiera sabido. Si hubiera leído su carta, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Un silencio cayó, roto solo por los suaves sonidos de los gemelos jugando en el suelo. Mateo tomó una respiración temblorosa. Me perdí todo, murmuró, con dolor en el tono. Su nacimiento, sus primeros pasos, tal vez. Ni siquiera sabía que los tenía. Miró a los bebés, sus hijos, y las lágrimas rodaron por sus mejillas ahora. Lo siento tanto por no haber estado allí para ti, para ellos. El corazón de Sara se rompió al verlo llorar. Rara vez había visto a Mateo llorar en los años que lo conoció. Siempre intentaba ser tan controlado. Se dio cuenta entonces de que, a pesar de su propio dolor, nunca había querido esto para él. Nunca había querido que le robaran la oportunidad de conocer a sus hijos. Apretó su mano. No podemos cambiar el pasado, dijo suavemente. Lo único que podemos hacer es decidir hacia dónde ir desde aquí. Mateo se secó el rostro con la mano libre y asintió. Quiero estar en sus vidas, Sara, sí, si me lo permites. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero son mis hijos, y ya. Su voz se quebró ligeramente cuando Dorian levantó la vista desde el suelo con una sonrisa desdentada. Ya los amo tanto. Sara sintió una oleada de emoción. Había soñado con este escenario a veces, Mateo regresando, queriendo ser padre de los gemelos. Pero también lo temía. Temía confiar en él de nuevo, temía que pudiera herirlos a ellos o a ella al irse otra vez. Solo me han conocido a mí, dijo con cautela. Esto será mucho para ellos, para todos nosotros. Mateo asintió con vehemencia. Lo entiendo. Iré al ritmo que tú digas. Si quieres que empiece como un amigo de la familia o algo así, lo haré. Solo no quiero desaparecer de sus vidas ahora que lo sé. Su sinceridad era palpable. Sara logró una sonrisa acuosa. Nunca podría ser solo un amigo de la familia, Mateo. Sabrán que eres su padre. No lo ocultaré. Dorian ya parece bastante encariñado contigo. Asintió hacia el niño, que se tambaleaba hacia las piernas de Mateo, colocando una manita en su rodilla para apoyarse en sus piernitas regordetas. Era como si intuyera que este hombre le pertenecía. El rostro de Mateo se iluminó de asombro. Levantó suavemente a Dorian a su regazo otra vez. El pequeño balbuceó algo y le palmeó la cara. Mateo soltó una risita, con los ojos brillantes. Tiene tu energía, dijo suavemente. ¿Y ella? Miró a Amara, que ahora chupaba su pulgar contenta. Se parece a ti también, pero creo que tiene mis ojos. Son un poco verde marrón. Sara miró a su hija. Era cierto. Los ojos de Amara eran un avellana más claro, mientras que los de Sara eran marrón oscuro. Asintió, riendo bajito. Sí, supongo que sí. Un silencio cómodo cayó mientras ambos asimilaban esta nueva realidad. Mateo era padre. Sara lo vio balancear suavemente a Dorian y se dio cuenta de que el viejo enojo que había guardado, el resentimiento por su ausencia, se desvanecía lentamente, reemplazado por una esperanza cautelosa. No los había abandonado a sabiendas. El destino y la interferencia lo habían mantenido en la oscuridad. Aún así, había heridas que necesitaban sanar. Mateo, dijo Sara suavemente, atrayendo su atención, necesito saber algo. Si hubiera sabido, realmente sabido, que estaba embarazada, habría hecho una diferencia. ¿Habrías querido intentarlo de nuevo conmigo o solo por los niños? Era una pregunta vulnerable, una que la había atormentado cada vez que consideraba contactarlo después del nacimiento de los gemelos. Temía ser rechazada, que él tomara a los niños pero no la quisiera a ella.
Mateo bajó a Dorian al suelo con una palmadita suave, luego se volvió completamente hacia Sara. La intensidad en sus ojos grises hizo que su corazón diera un vuelco. Sara, habría movido cielo y tierra para estar contigo de nuevo si lo hubiera sabido, dijo solemnemente. No solo por los bebés, aunque eso habría sido enorme, sino porque perderte fue el mayor error de mi vida. La respiración de Sara se detuvo. Buscó en su rostro. Parecía completamente sincero, con la voz temblando de emoción. Continuó. Después de que te fuiste, estuve destrozado. Tal vez fingí ante el mundo que estaba bien, pero estaba roto. Me lancé al trabajo porque no podía enfrentar volver a una casa vacía. No dejaba de pensar en todo lo que hice mal. En cómo no luché por ti. Se pasó una mano por el cabello. Si hubiera sabido que llevabas a nuestros hijos, nunca te habría dejado ir sola. Habría venido rogándote que me aceptaras de vuelta, que me dejaras arreglar las cosas. Sara sintió lágrimas en su rostro otra vez. Esta vez eran de alivio, de liberación. Oír eso no reparaba mágicamente todos sus problemas, pero aliviaba una herida profunda en su corazón, la preocupación de que no le hubiera importado. Se secó las lágrimas, sonriendo un poco. Me lastimaste de verdad, susurró, expresando el dolor. Francamente, en ese entonces, me rompiste el corazón. Los ojos de Mateo se llenaron de remordimiento. Lo sé, y lo he lamentado todos los días desde entonces. No puedo cambiar lo que hice, Sara. Pero quiero pasar todo el tiempo que sea necesario para compensártelo, a ti, a todos ustedes. Miró con amor a los gemelos. La sinceridad cruda en su voz, combinada con los eventos extraordinarios del día, abrumó a Sara. Este era el hombre que había amado tan profundamente. Estaba aquí, ofreciendo su corazón de nuevo. ¿Pero podía confiar en él? ¿Confiar en eso? Las cicatrices del pasado no habían desaparecido, pero verlo con los gemelos, oír sus palabras sinceras, encendía esperanza. Sara tomó una respiración profunda. Estoy dispuesta a intentarlo, dijo suavemente. Por los gemelos y por nosotros. Pero necesitaré tiempo para reconstruir la confianza, Mateo. Los dos la necesitaremos. Él asintió de inmediato, con un destello de alegría iluminando su rostro al darse cuenta de que ella estaba abierta a la reconciliación. Por supuesto, lo que sea necesario. Te demostraré que soy digno, Sara. Lo juro. Una pequeña risa escapó de los labios de Sara. Tal vez también tengas que demostrárselo a mi mamá, bromeó ligeramente. No estaba feliz contigo, por decirlo suavemente. Mateo hizo una mueca juguetona. Es justo. Probablemente merezco algo peor de su parte. Recordó cómo la madre de Sara siempre había sido amable pero cautelosa con él. Después del divorcio, dudaba que le quedara algún cariño. Estoy preparado para suplicar, añadió con una media sonrisa. Sara rió suavemente, un sonido musical que Mateo se dio cuenta de que no había oído en tanto tiempo. Le dolió el corazón de una forma dulce al escucharlo de nuevo. Amara, al oír reír a su madre, soltó una risita también, aunque no sabía por qué, lo que hizo que Sara y Mateo rieran aún más. Pronto Dorian aplaudía porque todos los demás estaban felices. La sala, que durante tanto tiempo solo había visto las luchas silenciosas de Sara, ahora se llenaba de un calor y una alegría que habían estado ausentes. Esa noche marcó un nuevo comienzo. Mateo se quedó un rato más, ayudando a acostar a los gemelos cuando se pusieron inquietos. Sara se sorprendió de lo rápido que los bebés se acostumbraron a él. Dorian se negó a calmarse hasta que Mateo lo meció suavemente mientras tarareaba una melodía suave. Sara observaba desde la puerta del cuarto de los niños, con el corazón hinchado mientras Mateo acunaba a su hijo con tanto cuidado. Era íntimo de una forma que trascendía la cercanía física. Era una intimidad de familia, de amor compartido por sus hijos. Una vez que los gemelos se durmieron, Sara acompañó a Mateo hasta la puerta.
Ambos se demoraron, reacios a separarse a pesar de la hora tardía. La noche bogotana era tranquila afuera, con grillos cantando en el aire cálido. Mateo se volvió hacia ella en el umbral. Lo dije en serio. Haré lo que sea necesario para reconstruir esto, para reconstruirnos, murmuró. Sara levantó la vista hacia él, iluminado por la luz del porche. Vio al hombre del que se enamoró, la determinación gentil en sus ojos, el calor genuino. No al workaholic frío y distante en que se había convertido durante su peor etapa, sino al verdadero Mateo que le llevaba rosas espontáneas de un vendedor ambulante, que cantaba karaoke desafinado con ella en un viaje por carretera, que la cuidaba cuando tenía gripe y recordaba cada pequeño detalle de sus gustos y disgustos. Ese hombre aún estaba allí, ahora templado por un poco más de humildad y mucho más anhelo. Te creo, dijo suavemente. Lo tomaremos un día a la vez. Él asintió, con alivio y felicidad evidentes. Un silencio cargado cayó. Tan cerca, Sara sintió el viejo tirón magnético entre ellos. Notó una pequeña cicatriz en su barbilla que casi había olvidado, y como la mirada de él se desviaba a sus labios, luego volvía a sus ojos. La voz de Mateo era ronca cuando habló. «Puedo», hizo una pausa y tragó saliva. «¿Puedo darte un abrazo?» «Solo, te he extrañado tanto». El corazón de Sara dio un vuelco. Era una petición tan simple, pero profunda para ellos. En respuesta, cerró la distancia y lo rodeó con sus brazos. Mateo soltó el aliento que había estado conteniendo y la envolvió suavemente contra su pecho. Se abrazaron en un cálido abrazo bajo el cielo nocturno de Bogotá. Empezó como un abrazo tentativo, pero pronto las emociones acumuladas durante años fluyeron. Sara enterró el rostro en su hombro, inhalando su aroma familiar, y una lágrima de gratitud escapó de sus ojos. Mateo acarició su espalda con suavidad, como si temiera romperla. «Te he extrañado», susurró ella, admitiéndolo por completo al fin. «Tanto». Mateo apretó el abrazo, con la voz apenas audible. «No tienes idea de cuánto te he extrañado yo también, Sara». Se quedaron así lo que pareció una eternidad, sanando un poco más con cada segundo en brazos del otro. Cuando finalmente se separaron un poco, sus rostros quedaron a centímetros. Mateo dudó, buscando en su rostro permiso, cualquier señal. Sara sintió que su pulso se aceleraba. En ese momento cargado, todas las noches solitarias, los arrepentimientos, el amor que nunca se perdió, todo convergió. Ella levantó la barbilla y cerró la distancia, presionando sus labios contra los de él en un beso suave y sentido. Mateo respondió de inmediato, con un suave suspiro de alivio escapando por su nariz mientras la besaba con ternura. No fue un beso ardiente y apasionado de nuevos amantes. Fue más dulce, más profundo, un beso de regreso a casa, de perdón, de un amor que había resistido tormentas y sobrevivido. Las manos de Sara descansaron en su pecho, sintiendo su corazón latir tan fuerte como el suyo. Mateo acunó su rostro con delicadeza, como si fuera de porcelana. Por ese breve beso, el tiempo pareció detenerse. Ambos se deleitaron en la familiaridad y la novedad al mismo tiempo. Se habían besado 1000 veces antes en su matrimonio, pero este era su primer beso como verdaderos iguales, con lecciones dolorosas aprendidas y una nueva apreciación por lo que casi habían perdido. Cuando se separaron lentamente, Sara bajó la mirada con timidez, con una sonrisa jugando en sus labios. Mateo apoyó su frente contra la de ella, con los ojos cerrados, sonriendo también. Se sintió correcto, susurró finalmente. «Debo irme». Aunque cada fibra de su ser quería quedarse. «Es tarde». Sara asintió. «Tienes esa reunión de negocios», recordó, y luego se dio cuenta de que la reunión probablemente había sido horas atrás, durante el vuelo o justo después del aterrizaje. «¿Oh, te la perdiste?», preguntó. Mateo soltó una risita suave. «Está bien. Era solo una cena con unos inversionistas. La reprogramé».
No mencionó que había enviado un mensaje a su asistente desde el auto antes para cancelar todos sus compromisos por el día siguiente o dos. En ese momento, estaba enfocado en arreglar las cosas con Sara y nada era más importante. Los negocios podían esperar. Sara arqueó una ceja. El viejo Mateo nunca habría dejado pasar a inversionistas por razones personales. Que lo hiciera ahora decía mucho. Sintió un calor florecer en su pecho. Tal vez realmente había cambiado sus prioridades. Entonces, ¿te veo mañana?, preguntó, esperanzada y un poco tímida, como si estuvieran concertando su primera cita. Mateo sonrió ampliamente. Absolutamente. Si te parece bien, puedo pasar y, ya sabes, podemos planear un horario o lo que quieras que haga. Tal vez pueda llevarlos a todos a desayunar o cuidar a los gemelos si necesitas un descanso. Estaba ansioso, quizás demasiado, y era enternecedor. Sara rió ligeramente. El desayuno suena bien. Suelen despertar alrededor de las 7. Estaré aquí a las 7 con comida entonces, prometió, y añadió con un guiño juguetón, aunque tendré que reaprender a funcionar a las 6 de la mañana. He estado en horario de soltero. Ella sonrió con picardía. Mejor acostúmbrate, papá. La palabra papá quedó suspendida en el aire, llena de significado. Mateo pareció sorprendido al principio. Luego rompió en una sonrisa. Me gusta cómo suena eso, dijo en voz baja, como si atesorara el título. Extendió la mano y apretó la de Sara una vez más. Buenas noches, Sara. Buenas noches, Mateo. Él bajó los escalones del porche, lanzándole una última mirada mientras ella quedaba iluminada en la puerta. Ambos sintieron una oleada de gratitud por las segundas oportunidades, por los giros del destino que los habían reunido ese día. Sara lo vio subir a un auto de Ride Sare que debió haber llamado y alejarse. Tocó sus labios suavemente, aún sintiendo el cosquilleo de su beso. La vida ciertamente tenía formas de sorprenderte cuando menos lo esperabas. Cerró la puerta y se apoyó contra ella, diciendo una oración silenciosa de agradecimiento porque esta reunión inesperada se había convertido en una bendición. Arriba, uno de los gemelos soltó un pequeño llanto. Amara o Dorian. El deber maternal llamó. Sara subió a calmar a su bebé, con el corazón lleno y esperanzado por lo que traería el mañana. A la mañana siguiente, a las 7:05 de la mañana, fiel a su palabra, Mateo estaba en la puerta de Sara puntual y temprano, equilibrando una bandeja con cafés y una bolsa de pasteles, con una mezcla de nervios y emoción. Sara lo recibió con una sonrisa cálida. Su cabello aún estaba en un moño suelto, llevaba ropa cómoda de estar en casa y seguía siendo hermosa para él, de una forma natural y hogareña que había extrañado terriblemente. Los gemelos ya estaban despiertos, uno rebotando en el corralito y el otro en la silla alta, mordisqueando puffs de cereal. En el momento en que Dorian vio a Mateo, estalló en una gran sonrisa y extendió ambos brazos, casi cayéndose por la baranda del corralito. Da, balbuceó. Mateo se quedó congelado, con los ojos muy abiertos. Miró a Sara en busca de confirmación, apenas atreviéndose a creer lo que había oído. Los ojos de Sara estaban igual de redondos por la sorpresa. Tartamudeó. Dorian continuó su canto emocionado, con los puñitos abriéndose y cerrándose. Un nudo se formó en la garganta de Mateo. Dejó el café y la comida apresuradamente en una mesita lateral y se acercó al corralito, levantando al ansioso niño en sus brazos. Estoy aquí, pequeño. Papá está aquí, susurró, con la voz ahogada por la emoción. Sara se cubrió la boca, con lágrimas asomando mientras veía a Dorian reconocer a su padre por primera vez con palabras. Era como si el pequeño simplemente lo supiera. Amara, en su silla alta, empezó a aplaudir ante la emoción, sin entender del todo, pero feliz de todos modos.
En esa sala iluminada por el sol, con el aroma del café fresco y el sonido de risas infantiles, Mateo y Sara compartieron una mirada de pura alegría. El camino por delante requeriría paciencia, perdón y esfuerzo. Pero estaban listos. Juntos, escribirían una nueva historia para su familia, una construida sobre amor, honestidad y las duras lecciones aprendidas de errores pasados. Mientras se sentaban a desayunar, Mateo daba cucharadas de yogur a Amara mientras Sara sorbía su café y reía. Cuando Dorian intentó robar el croissant de su papá, quedó claro que esta pequeña familia finalmente estaba sanando. El multimillonario había aprendido que la riqueza y el orgullo no significaban nada sin las personas que amas. Y Sara aprendió que a veces los corazones pueden encontrar el camino de regreso el uno al otro cuando se les da una oportunidad. Su historia tenía todos los elementos de un relato conmovedor, una mezcla de drama emocional y romance ligero. Un encuentro casual en un avión, secretos impactantes revelados y, finalmente, una hermosa reunión. Era una historia de giros inesperados del destino, segundas oportunidades y los lazos irrompibles de la familia. Algún día compartirían esta historia con Amara y Dorian, como su mamá y su papá encontraron el camino de regreso al amor en un avión rumbo a Bogotá. Como el perdón y el amor triunfaron sobre el enojo y la pérdida. Sería una historia con un mensaje simple pero poderoso: el verdadero amor vale la pena luchar por él. Y nunca es demasiado tarde para arreglar errores y empezar de nuevo. Al final, la historia de Mateo y Sara es un recordatorio conmovedor de que el amor, cuando se nutre con comprensión y perdón, puede superar los tiempos más oscuros. Su encuentro inesperado en ese avión fue el giro del destino que necesitaban para comenzar a escribir un nuevo capítulo, uno lleno de esperanza, amor y las risas de sus hijos por años venideros. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te conmovió, dale like y comparte tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría leer tus propias lecciones sobre amor, perdón y familia. Asegúrate de suscribirte para no perderte la próxima historia. Nos vemos en la siguiente.